Hola a todos, hoy os traigo una receta sencillísima y que da un resultado estupendo. Un flan de polenta que se prepara sin horno, sin gluten, sin huevos y sin lácteos, y por lo tanto es también apto para dietas veganas. Se trata nuevamente de una receta existente. Se nota que es verano y tengo menos ganas de entrar en la cocina, pero tenía ganas de compartir esta receta con vosotros, y como siempre, la he probado y comprobado para contaros los detalles de importancia. El resultado es un postre de consistencia de pudding, cremoso y con un sabor riquísimo. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar este flan de polenta. Voy a comenzar contándote un par de detalles. Yo voy a emplear polenta instantánea, que solo necesita ser hidratada, con lo que bastan unos 5 minutos de cocción, pero esto puede variar de unas marcas a otras. Atención sobre todo si en lugar de polenta instantánea empleas sémola de maíz cruda, porque necesitarás cocerla unos 40 minutos. Fíjate siempre en las instrucciones que aparecen en el paquete. La textura final depende un poco de la marca de polenta empleada. Cuanto más fina sea, más delicado quedará el flan, pero lo normal es que se noten como granulitos blandos al comerlo. Si quieres que la textura sea más delicada, siempre puedes moler la polenta con un molinillo antes de emplearla. La cantidad de líquido depende también un poco de la marca empleada, así que puede ser que la consistencia del flan varíe un poco. Y tal como he prometido, se trata de un flan preparado sin lácteos. Emplea la leche vegetal que prefieras. Yo voy a emplear leche de coco, que aporta muchísima cremosidad gracias a la grasa que contiene, pero tampoco conviene abusar, para que el flan no resulte indigesto. Así que voy a utilizar una lata con un contenido reducido de grasa. Esto lo puedes ver en los valores nutricionales. La de la derecha, que es la normal, tiene 20 gramos de grasa por cada 100 gramos de leche de coco, y la de la izquierda, que es la que voy a usar, solamente 13 gramos. Y terminada esta introducción, vamos con la receta en sí. Comienza preparando el caramelo. Pon 3 cucharadas de azúcar en un cazo, unos 45 o 50 gramos. Y calienta a fuego medio sin remover. Verás que pasados unos minutos, el azúcar se funde y empieza a cambiar de color. Cuando esto suceda, no te vayas muy lejos porque lo hará muy rápido. Cuando el azúcar cambie de color y empiecen a salir burbujitas, añade 2 cucharadas de agua muy caliente, no fría, que si no el caramelo endurecerá por el contraste de temperatura. Remueve y vierte inmediatamente sobre el molde que usarás para el flan. El mío tiene 20 por 10 centímetros, es un flan pequeño. Si quieres un flan más grande, puedes usar un molde más grande y duplicar las cantidades de todo. Llega el momento de preparar la crema del flan en sí, y lo hacemos en el mismo cazo. Añade la leche vegetal de tu elección. Como una lata tiene 400 gramos, voy a completar el resto con bebida de arroz. Añade la piel de limón y la canela, y calienta de nuevo a fuego medio. Añade la esencia de vainilla, en mi caso es azúcar vainillado, y cuando la leche ya esté caliente, añade el azúcar, que ahora se disolverá mejor. Cuando esté a punto de hervir, puedes hacer 2 cosas. Retirar del fuego 15 minutos y dejar infusionar la piel de limón y la canela, de modo que el flan tenga más sabor, o retirarlos directamente y seguir con la receta, como voy a hacer yo en esta ocasión. Cuando el líquido hierva, comienza a añadir la polenta en forma de lluvia y remueve enérgicamente, a ser posible con unas varillas. Tal como te decía, yo estoy empleando polenta instantánea, y en el paquete pone que hay que cocinar unos minutos y dejar que se termine de hidratar con el calor que tiene. Pero tú fíjate en lo que pone en tu paquete, porque cada marca varía un poco. Y tal como te decía, atención sobre todo si empleas sémola de maíz cruda, porque en ese caso necesitarás cocerla unos 40 minutos. De lo contrario quedará cruda. En mi caso, tras unos 5 minutos, la consistencia sigue siendo bastante fluida, pero a medida que la polenta repose y termine de enfriar, adquirirá la consistencia adecuada. Pero lo dicho, dependiendo de la marca que emplees, tal vez la notes algo más firme. Lo que no debería es estar más líquida. Viértela en el molde que ya habías preparado y deja que enfríe unos 10 minutos. Y cuando no queme demasiado, cubre con film plástico de cocina que pondrás en contacto directo con la polenta para que la cara superior no endurezca, tal como harías con una crema pastelera.
Deja enfriar completamente. Calcula unas 3 o 4 horas. Y guarda después en frío hasta el momento de consumir. Llega el momento de desmoldar. Tapa el molde con un plato y vuelve rápidamente. Y en mi caso ha hecho ventosa y no quiere salir, con lo que voy a ver si consigo sacarlo sin que se me rompa. Bueno, pues he sacado todo el caramelo fuera del plato, pero el flan ha salido sin romperse. Mira qué buena pinta tiene y qué fácil ha sido prepararlo. Voy a cortarlo para que veáis cómo queda por dentro. Notarás una textura de granulitos, que a mí personalmente me encanta. Pero tal como te comentaba, puedes moler la polenta con un molinillo si quieres que el flan tenga una textura más delicada. Y nada más por hoy. Yo voy a comer mi trocito de flan y espero que os animéis todos a prepararlo en casa. Un saludo a todos.